Vamos a dedicarle esta sesión, por lo menos un espacio de esta sesión, a, a una revisión que genera continuidad o que tiene un hilo conductor que va en continuidad con nuestro tema pasado de sujeto e individuo, tratando de dar un seguimiento argumental que tiene por lo menos el siguiente supuesto. A lo que anteriormente nos referíamos como sujeto es una noción que es importante para la modernidad. Ya habíamos dicho en su momento por qué y qué sentido tenía, o sea, qué significaba esto de que en última instancia las referencias de lo subjetivo, como su origen, sus fundamentos, la el, el origen que tiene en la historia de las ideas, el entronque que tiene en la historia de las ideas, inicia efectivamente con las propuestas modernas, ¿verdad? Es una noción que no tiene un anclaje eminentemente moral o solamente moral, sino que en muchos casos incluso podemos rastrear su origen a problemas epistemológicos, ¿verdad? Si ustedes lo ven en Descartes, el entronque epistemológico es fundamental. Si lo ven en Kant, ni qué decir, ¿verdad? Si lo vemos, por ejemplo, en los contractualistas ingleses, la importancia de esta noción también es crucial, ahí ya desde un punto de vista también incluso jurídico, legal, relacional en ese sentido. Todo lo cual nos sirve para darle seguimiento, digamos, a esta noción de sujeto. La noción de individuo, pues ahora nosotros la estamos ubicando a partir de las discusiones que en ese sentido surgen después de que la modernidad ya ha hecho sus propuestas y después, digámoslo así, de que la modernidad va acusando un cierto agotamiento, por decirlo de alguna manera, tal vez demasiado rápido, ¿verdad? Ahora, la noción de individuo, tal como la entendemos contemporáneamente, pues sí, sale, es una manera de contestarle, de contraponerse a la propuesta subjetiva, formal de la modernidad, algo hemos dicho ya eso. Sin embargo, no es la primera vez en la historia del pensamiento en que nos fijamos en lo individual o que lo individual tiene la batuta en la discusión, en este caso filosófica, política, ética, moral, si se quiere, ¿verdad? Ya desde la antigüedad podríamos hablar de individuos y de la importancia que tenían los individuos en la antigüedad, con ciertos supuestos que son importantes ubicar en la modernidad o en el medievo, ¿verdad? Y lo que queremos también es ver cuáles son algunas de las características que tiene la individualidad, tal como la entendemos en nuestro contexto, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ir de la mano con esta propuesta de Bauman a propósito de la moralidad en las perspectivas modernas y postmoderna, de modo que esto nos permita también enriquecer esta discusión, la discusión que veníamos aportando, ¿verdad? Vamos a ver. Una pregunta, ¿verdad? ¿Surgen realmente problemas nuevos en ética y moral? Esa respuesta, o mejor dicho, esa pregunta la podemos responder con un sí y no. Ya algo también habíamos anticipado, ¿verdad? Hay problemas nuevos en ética o moral. Desde un punto de vista muy general, realmente no. Realmente no. Vamos a ver, desde el punto de vista de lo que más constituye el la conducción de los problemas, de lo relacional en los seres humanos, realmente nosotros seguimos discutiendo a propósito de problemas que han sido nuestros problemas desde que somos humanos prácticamente, ¿no? Desde que somos, desde que establecemos estas discusiones racionalmente.
Les pongo un ejemplo, o mejor dicho, les lanzo un reto. Lean Séneca. Lean cualquiera de los estoicos tardíos, digamos, a Marco Aurelio, por ejemplo, ¿verdad? También lean Aristóteles. También lean a Platón y en función de eso rastreen a Sócrates. Y díganme si muchos de los problemas que discuten desde hace 25 siglos en adelante, díganme si no son realmente problemas que uno dice, puña, Séneca pudo haber escrito La brevedad de la vida en un contexto de, no sé, enfrentado a las redes sociales en siglo XXI. Y es alucinante ver cómo, de alguna manera, las preocupaciones se mantienen. Entonces, un autor como Séneca, que uno lo lee y de alguna manera uno dice, bueno, como que lo que dice tiene algún sentido, digamos, como que uno puede decir, bueno, le podría criticar algunas cosas, pero en general está planteando una cosa ahí, y entonces uno es un autor que lee con gusto por eso. Pero inmediatamente surge un gran disgusto. Y uno dice, pero puña, ¿cómo es posible que los seres humanos sigamos discutiendo las mismas cosas, los mismos problemas después de 25 siglos? O sea, es como que nuestra civilización está anclada. Una vez estábamos hablando, digamos, era un curso, pero tenía un ánimo muy de tertulia, era hermosísimo el curso en ese sentido, ¿no? Y en ese momento era un estudiante, ahora es un colega, nos decía, ven, es que yo no entiendo por qué tenemos que seguir leyendo a Descartes, decía. ¿Verdad? O sea, ya las propuestas de Descartes están superadas. Esto de que res cogitans o res extensa, eso, ¿para qué nos sirve? ¿Verdad? Decía. Y incluso lo decía en un talante bastante cínico, ¿no? Y él decía, no, y los problemas, y tenía una tesis que es muy curiosa, es una tesis que por ahí de vez en cuando uno se la encuentra, y es que, por ejemplo, los problemas fundamentales de cómo definir las cosas en filosofía, de cómo darle sentido a las cosas en filosofía, por ejemplo, los problemas fundamentales de la metafísica. Dice, para eso está la ciencia terminó esclareciendo todo lo que la filosofía, todo lo que la filosofía termina enredando. Y yo me quedaba así como que al principio como que no capié muy bien ese jab, ¿verdad? Y no me gustaba mucho por dónde iba la discusión, ¿verdad? Pero de pronto caí en cuenta de algo. Porque me hice la pregunta, ¿cuáles son temas a los cuales no podemos renunciar y sobre los cuales la filosofía sigue teniendo mucho que decir? No quiero decir que en los temas científicos no tenga nada que decir la filosofía, tiene mucho que decir. Pero me pongo a pensar que los problemas estrictamente filosóficos, en nuestro caso, todavía quedan muy del lado de la ética y de la política. O sea, hay muchos problemas éticos y políticos que siguen teniendo una gran vigencia, porque la filosofía sigue teniendo mucho que decir. Y habiendo dicho eso, hay que reconocer también que los seres humanos seguimos discutiendo de lo mismo desde hace tanto tiempo. Y la filosofía en ese sentido también tiene un bagaje inmenso como para aportar variables y como para tener que decir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los problemas en ética o en moral son nuevos. Ahí es donde podemos decir que no, en el sentido de que parece ser que los seres humanos recurrimos también somos recurrentes también en nuestros problemas fundamentales, en nuestras preocupaciones fundamentales. Ahora, ¿hay problemas nuevos en ética y moral? La respuesta también puede ser afirmativa. Efectivamente, hay problemas nuevos en ética y en moral, ¿verdad? Y ni qué decir si a eso le introdujimos también una variable política, como es la propuesta también del curso. Entonces, ¿por qué podemos decir que sí hay problemas nuevos en ética y moral? Bueno, precisamente porque aun cuando los problemas en su generalidad siguen siendo de alguna manera similares después de 25 siglos de reflexión, hay muchos problemas que particularmente, o sea, que desde nuestra manera particular, peculiar, singular de vivir, se presentan o bien de manera distinta o
se generan completamente de forma novedosa. Por ejemplo, con el advenimiento de las tecnologías, que eso siempre va despuntando nuevas formas de hacer, entonces surgen nuevos problemas o incluso surgen nuevas perspectivas para nuestras mismas preguntas de siempre, ¿verdad? Los problemas de nuestra relacionabilidad general adquieren también carices muy nuevos, muy novedosos y muy singularmente diferentes, dado que nosotros también empezamos a vivir la vida de manera distinta cada vez que pues, estamos introduciendo nuevas formas de hacer en nuestra cotidianidad. No sé si esto les dice algo, no sé si esto les parece confuso, no sé si tendrán algo que decir al respecto. Preguntas, comentarios, todo bien. Ahora, veamos entonces qué es a qué se refiere Bauman en este sentido. Habíamos dicho que la posmodernidad surge a partir de los límites críticos de la modernidad misma. Recuerden que nuestra noción de crítica es el alcance que algo tiene, ¿verdad? Hasta dónde da de sí un fenómeno, una circunstancia, o en caso de las explicaciones filosóficas, una teoría, un entorno simbólico, ¿verdad? Un universo simbólico, hasta dónde da de sí. Hay momentos en que nuestras formas de explicar cosas ya se agotan, ¿verdad? Ya no podemos seguir respondiendo a las mismas preguntas, aunque sean las mismas preguntas, siendo que las respuestas que nosotros requerimos también empiezan a exigir perspectivas nuevas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras formas de relacionarnos también empiezan a ser nuevas a partir de ciertos momentos, ¿verdad? Entonces, para Bauman, este momento crítico, la posmodernidad como un momento crítico, implica, por así decirlo, un cierto bucle. A mí me encanta la figura del bucle para explicar estas cosas. Un bucle, un colocho, ¿verdad? Algo que se vuelve sobre sí mismo y vuelve a caer encima suyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la modernidad llega a un momento en que tiene que darse cuenta de que hay un montón de cosas que, aunque ha respondido, dependiendo de los entornos, ¿verdad? Satisfactoriamente, empieza a haber un montón de elementos, un montón de contenidos que dejan de lado, o empiezan a crearse nuevos contenidos, nuevos referentes, que por ser posteriores a las preguntas y a las respuestas que ya hemos dado, pues exigen replantear las preguntas y exigen respuestas nuevas, ¿verdad? Y en este sentido, ya lo había mencionado, como el romanticismo viene a moverle el piso a la modernidad, ¿verdad? Algo tan sencillo como, no sé, la anécdota de Newton cuando publica sus trabajos sobre óptica, y del poeta británico de apellido Yeats, reclamándole a Newton que cuando él descompone la luz del arco iris en diferentes maneras de expresión de la luz blanca y de longitudes de onda para cada una de las diferentes luces, de alguna manera el poeta lo que le dice es: cuando usted explica científicamente el arco iris, de alguna manera limita la belleza simbólica que tiene el arco iris. El arco iris como objeto científico pierde su valor, su valor de transmisión de belleza, su valor incluso literario, ¿verdad? O sea, este poeta lo que le decía es a algo explicado a partir de longitudes de onda, ¿cómo se hace para escribirle un poema? ¿Verdad? En cambio, el arco iris como fenómeno bello, como fenómeno hermoso, como fenómeno que va más allá de la explicación científica, sino que tiene que ver con nuestra manera de situarnos enfrente y dejarnos afectar, digamos, estéticamente por aquello. Eso la ciencia no tiene que decir a propósito de eso. O sea, a la ciencia no le importa si el arco iris es bello o no, por decirlo de alguna manera. Y tampoco es que la ciencia
pueda decir, bueno, la fórmula para la belleza es tal, ¿verdad? Y aquí está la ecuación que si algo lo cumple es bello, si algo no lo cumple es feo, o cosas por el estilo. La ciencia incluso puede explicar qué es lo que pasa dentro del cerebro que detecta algo como bello y lo transforma solamente en puros fenómenos fisiológicos, fisioquímicos o como diablos quieran hacer, ¿verdad? Pero el punto es, el romanticismo lo que dice es, bueno, ya párenle a tanta racionalidad, o sea, tener que explicar todo a partir de solamente la racionalidad nos está convirtiendo en seres demasiado secos, por decir de alguna manera. Entonces, una de las primeras cosas que, bueno, y que Bauman nos sitúa ahí en la posmodernidad, yo estoy situando, digamos, estos resquebrajamientos a partir del romanticismo, una de las primeras cosas que sirven para la autocrítica de lo que se viene haciendo en la modernidad es precisamente volverse sobre sí mismo y ver cuáles son sus limitaciones, hasta dónde da de decir. Por eso es que es importante volver sobre sí mismo, que la modernidad vuelva sobre sí misma, que vuelva a revisarse, que vuelva a evaluarse y que vuelva a presentar las respuestas que está dando y que volvamos a evaluar las respuestas que están dando, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los ilustrados más famosos, en uno de los ilustrados más famosos uno puede encontrar ya cierta tensión con esta noción del romanticismo, y estoy hablando de Kant, ¿verdad? En su trabajo sobre la crítica del juicio, ya nosotros vemos y desde antes, ¿verdad? En sus trabajos estéticos, ya uno ve a ese Kant que sabiendo que lo bello no puede resolverse desde el punto de vista de lo que conocemos, digamos, con criterios epistemológicos, entonces tenemos que abrirnos a otros aspectos del humano que no son solamente esta cuadratura formal de la racionalidad moderna. Y entonces ahí es donde se empiezan a abrir ciertas otras perspectivas. Entonces ya una de las consecuencias de esto es evidenciar también, entre otras cosas, las limitaciones de una ética o de una moral anclada en nociones formales, como la de sujeto, y empezar a abrir también la importancia de la individualidad como criterio. Eso surge a partir de este agotamiento de la modernidad. Quieren verlo en un texto, quieren verlo y además en un texto hermosamente escrito. Léanse el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, ¿verdad? Ahí lo que hay es esta tendencia literaria, digamos, a donde el individuo es situado como punto de referencia, a donde la vida del individuo es propuesta también como un objeto de construcción con criterios artísticos. O sea, la vida de cada quien como una propuesta artística, ¿verdad? Eso es típico del dandismo de finales del siglo XIX. De siglo XIX, o sea, todo esto que está pasando, digamos, en la Inglaterra que le tocó vivir a Oscar Wilde, ¿verdad? Esa individualidad, digamos, central, es algo, si ustedes lo ven, es un movimiento, es un giro, es un cambio de perspectiva, ¿verdad? Ya lo que importa es lo que hace el sujeto, no el sujeto universalmente, con una validez universal, no es lo que yo hago, pero en tanto que sujeto, como yo lo hago, lo podría hacer cualquier sujeto, sino más bien lo que yo, como Sanchitos, así ya singularmente, lo que yo hago, porque tiene que ver con lo que yo quiero hacer, y que es absolutamente privativo, o sea, no es vinculante, no es necesariamente vinculante con absolutamente nadie más. No sé si se entiende, alguna pregunta, algún comentario. ¿Está quedando claro esto? Sí. Sí. Profe, bueno, entonces en este caso, digamos, del romanticismo en general, bueno, ¿considera usted, digamos, que el ser humano podría vivir, digamos, solamente con una de las dos perspectivas? Digamos, por ejemplo, desde un aspecto más artístico de la vida o desde un aspecto más científico y lógico, solamente. O si siento, bueno, si siente usted que se contraponen. Sí, vamos a ver.
la tensión que hay aquí de fondo, Brandon, es que precisamente la modernidad, de alguna manera, excluía esa posibilidad. Y aquí, pues, hay que revisar dentro de las propuestas a cada quien por separado, ¿verdad? Kant es un referente, ¿verdad? Por ejemplo, Kant sí taxativamente, así, lanzaba la diferencia, ¿verdad? O sea, muy claramente nos ponía la diferencia. Nosotros, si queremos conocer el mundo, tenemos que referirnos a nuestras características epistemológicas. Si nosotros queremos disfrutar el mundo, si queremos verlo bello, si queremos darle contenido desde el punto de vista de la belleza, pues tenemos que irnos a otro ámbito. Con nuestras habilidades epistemológicas no podemos generar reflexiones estéticas, por así decirlo. Ni por supuesto tampoco productos estéticos, ni con nuestras características, digamos, ni con nuestras posibilidades estéticas, podemos conocer el mundo, decía Kant. Y en eso, digamos, Kant es un ejemplo donde podemos ver mucho esa tendencia de separar, ¿verdad? Separar un montón de cosas, por ejemplo, en este caso, lo artístico de lo científico. Otra distinción que era muy usual, no es que todo el mundo pensaba así, pero era muy usual en la modernidad, distinguir, por ejemplo, naturaleza y humano. ¿Ya? Lo humano como algo excepcional dentro de una naturaleza a la cual ciertamente responde, pero de la cual se ha separado por su racionalidad, ¿verdad? Ya por ejemplo, un Spinoza, que está dentro del periodo moderno, ya un Spinoza ante eso haría reclamos importantes y plantearía alternativas también importantes. Pero el punto es, Brandon, ¿se puede? Sí se puede perfectamente. Ahora, lo que está diciendo, lo que Bauman le está tratando de posicionar es que esta necesidad es importante. Esta posibilidad de no resolver todo solamente en términos formales, de que no todo tiene que ver solamente con esa rigidez, digamos, que muchas veces se encuentra en la propuesta moderna. Brandon, no sé si con eso le respondo. Sí, perfectísimo, profe. Claro. Gracias. Pues, no, con mucho gusto. Y el asunto aquí también es, eh, si ustedes a quien leen es a otro, digamos, a otro que viene después de la ilustración, digamos, que también reclama el hecho de que con el arte también no solo se puede conocer, sino que también se puede crear mundo. Me estoy refiriendo a Gadamer, por ejemplo. Ustedes pueden ver un cambio de perspectiva. Y ojo, lo que tenemos son las mismas herramientas. No es que los seres humanos de pronto, a partir de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX en adelante, no es que los seres humanos hayamos tenido un cambio constitutivo. No, no, con las mismas herramientas, con nuestras mismas capacidades, empezamos a replantearnos las explicaciones del mundo y a resolverlas de maneras distintas, ¿verdad? Las cosas van avanzando, los conocimientos van avanzando y a partir de esos avances, pues entonces las exigencias de las respuestas empiezan a ser distintas. A eso es a lo que se está refiriendo, ese volverse sobre sí mismo, para de alguna manera ver su agotamiento, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué es lo que...? Adelante, adelante. Pero qué complicado, ¿no? Ahorita el momento en el que nos encontramos, este momento crítico, digamos, porque o sea, no sé, parece que todos los fundamentos y principios en los que anteriormente se había fundado la filosofía, parecen ya, de ellos parecen ya no quedar nada, ¿verdad? Parece no servirnos, digamos, para venir y sostener con la certeza o con la seguridad con la que antes se sostenía cierta afirmación, cierta aseveración respecto del mundo en la razón, digamos. De repente, parte, me parece, de esta crítica, y por ejemplo, eso que usted mencionaba, el cambio que ya empieza a operar el romanticismo en la forma en la que nos pensamos,
ya no como seres fundamentalmente racionales y guiados por la razón, sino que, sino más bien poniendo el énfasis de que lo humano se encuentra precisamente en aquello que no puede ser aprendido por palabras, por sistemas lógicos, por formalidades, sino es aquello que se escapa dentro de este tejido. Venir y afirmar algo con esta razón requiere mucho tener en cuenta los límites y las limitaciones que a partir de que ésta tiene, ¿verdad? Intrínseca a sí misma, ¿verdad? Entonces, pensaba, por ejemplo, en el caso de la individualidad que Sara mencionaba, ¿verdad? Cómo en nuestro tiempo pues, se ha venido, digamos, criticando la noción de sujeto con base en estas características que cada uno poseemos de forma individual. Digamos, cómo actuamos y cuáles son las motivaciones, o conscientes o no, de nuestro yo. Pero qué difícil, ah, qué difícil manifestar esto o comunicarlo o expresarlo o poder tratarlo de alguna forma, de alguna forma conceptual y lógicamente coherente cuando lo que encontramos en nosotros son básicamente impulsos que eventualmente son racionalizados o son integrados en nuestra historia personal, en nuestra historia colectiva, pero que no parecen tener una racionalidad en sí misma, ¿verdad? Era un poco como lo que usted mencionaba en una de las primeras clases, que a usted no le parecía que hubiera como una ética, una moral universal de todos los pueblos, sino que esto está circunscrito a un tiempo y a un contexto determinado, un tiempo, un lugar determinado, ¿verdad? Entonces, eso lo deja uno un poco como en el aire, ¿verdad? Y tenemos esta razón y parece que es absolutamente necesaria para poder comprender y sobrevivir en nuestro mundo, en este mundo, en tantos seres humanos, pero, pero, pero sí, me parece muy complicado. Claro, Giancarlo. Ahora, vamos a ver. Yo lo que le podría decir es también que, vamos a ver, y de repente esto puedo cargarlo a mi manera de exponer. No deberíamos tampoco generar la noción de que los modernos, porque formalizaban, porque tenían esa noción de sujeto, porque tenían una explicación que trataban de hacerla coherente a partir de la razón y todo eso no quiere decir que ellos estuvieran tranquilos con sus explicaciones. Imagino, Giancarlo, que este decir suyo al inicio, que lo repitió por lo menos 2 veces, ¿verdad? Qué complicado, ¿ya? Este compromiso de tener que dar una respuesta, eso también me imagino que era una carga que tenían los humanos. El mismo Kant debió de tenerla, ¿ya? O sea, a Kant en algún momento incluso el poder político le llamó la atención y le dijo, oiga, papito, si usted quiere seguir teniendo trabajo, usted no va a volver a dar una clase sobre religión, le dijeron a Kant, ¿ya? Y entonces ahí fue cuando Kant seguramente dijo, ay, qué complicado, ¿no? Explicarnos las cosas y tener que decir cosas. Y hay que recordar, digamos, toda explicación, por lo menos en filosofía, podemos decirlo, toda explicación tiene una tensión fundante y es que es una explicación que está tratando de posicionar respuestas o bien para preguntas que no nos habíamos hecho antes o bien para preguntas que nos habíamos hecho antes pero que ahora las cambiamos un poquito, o bien preguntas que habíamos hecho y nos habíamos respondido antes pero que ahora estamos tratando nos estamos animando a dar una nueva respuesta, ¿verdad? Entonces, claro que es complicado, pero no es más complicado en la posmodernidad que lo que era para los modernos. No es más complicado para nosotros que lo que fue para Sócrates, por ejemplo. Ya, a Sócrates su manera de hacer filosofía, en última instancia, sabemos, le costó la vida.
Le costó la vida porque, porque su contexto histórico también lo condenó a dos posibilidades, a morirse o erradicarse, digamos, o a irse de la ciudad, ¿verdad? Y él también, por consecuencia filosófica, opta por quitarse la vida, ¿verdad? Entonces sí, ni siquiera genios tan grandes como el de Sócrates la ven fácil, digamos. A los medievales les fue fácil, no, tampoco. A los modernos les fue fácil, no. O sea, esa es tal vez otra de las constancias de las propuestas filosóficas. Empezar una explicación diciendo, pucha, qué complicado, ¿no? O sea, tener que resolver esto. Y ciertamente es... La perplejidad, yo creo, como en ese punto de partida, la perplejidad, ¿verdad? en efecto, en efecto. Ahora, no sé, llámeme usted ahora romántico en el sentido de que cuando a uno le dicen, es que usted es un romántico, usted es un idealista, es porque le tienen por lo menos el poquito de cariño para que no le digan uno abiertamente ingenuo, digamos, ¿verdad? Pero en este momento, llámeme usted romántico o idealista en ese sentido, pero viera que es que a mí esa característica de la filosofía es una de las que me gustan. Como decía aquella canción, ¿verdad? Me asusta, pero me gusta. ¿Ya? O sea, ciertamente, eso de decir qué complicado, ¿verdad? Eso yo creo que es inseparable de la filosofía, porque también implica un gran compromiso, implica un gran compromiso. Incluso para los filósofos, voy a abrir comillas aquí, para las propuestas filosóficas bien portadas. ¿Ya? Ayer precisamente estaba discutiendo a propósito de uno de los... Hay un libro de Zizek, relativamente reciente, donde él hablaba de que él lo que se pregunta es, ¿cuáles son los cuestionamientos filosóficos más importantes para nosotros en la contemporaneidad ahora? ¿Y cuál debe ser la perspectiva que tenemos que ir analizando o la que tenemos que irnos posicionando? Y él decía, ¿vamos a ser contestatarios como Sócrates o vamos a ser defensores del statu quo como Aristóteles? ¿Verdad? A lo cual yo también, de buenas a primeras, tendría algunas cosas que decir, ¿verdad? Tanto de Sócrates como contestatario, como de Aristóteles, como de tan defensor del statu quo. Pero el punto es, incluso los pensadores bien portados, digamos, qué sé yo, no sé, los filósofos oficiales de ciertos momentos de la historia. A Séneca en algún momento le tocó filosofar siendo muy allegado al imperio y después le tocó obedecer al emperador que lo mandó matarse. Con Aristóteles podríamos ver si defiende el statu quo. Por ejemplo, hay cierta defensa, por ejemplo, del poder monárquico en Hobbes. Hay las propuestas que defienden el acceso a la propiedad privada, tal como se ha venido desarrollando en el capitalismo, se pueden rastrear desde John Locke, por ejemplo. Ahora, todo este tipo de pensamientos que están, digamos, jugando, por así decirlo, en el equipo, digamos, del reconocimiento, o sea, los que son filósofos bien portados, por decirlo de alguna manera, incluso ellos pasan por el hecho de tener que decir, pucha, ¿qué es lo que tenemos que responder aquí ante estos problemas? ¿Y cómo hacemos de verdad para posicionar nuestras propuestas, ¿verdad? Luego, pues tienen cierta ventaja si es que de verdad cuentan con la bendición del poder político, ¿verdad? A otros autores, digamos, como, qué sé yo, pienso ahora en Fichte, a Fichte le costó su cátedra, ¿verdad? O ahora veámoslo también en algo tan meramente como lo meramente moral, ¿verdad? O sea, a un portento como Peirce, ¿verdad? Las razones morales o los criterios morales, los valores conservadores de la sociedad norteamericana hicieron que él nunca pudiera estar en una cátedra. Y estamos hablando de tal vez uno de los lógicos más importantes del siglo XIX, del siglo XX, que diga, ¿verdad? Entonces, vea cómo esto de nuevo, Giancarlo, decir, pucha, qué complicado, ¿verdad?
es típico de las propuestas filosóficas. Profe, disculpe. Adelante, adelante, por favor. No quería interrumpirlo, pero No, bueno, no, entonces, por favor, yo ya les he dicho, por favor, intervengan todo lo que quieran. Adelante. pero, profe, bajo este caso, ¿no considera usted, digamos, que serían filosofías más, bueno, condicionadas, digamos, todos estos aspectos, por ejemplo, de la gente que no ha podido filosofar históricamente sobre X o Y ¿Este tema, abrigo blanco no? bueno, sobre X o Y tema que no ha podido filosofar debido a que está condicionado por poderes políticos o así, no considera que son pensamientos, Vamos. Ahora ya digamos, vamos para allá. No, eso de chichi. guiados, Deje. Sí, adelante, adelante. Vamos. sí, pensamientos más guiados y más, digamos, como, digamos, sí, enfocados en lo que al gobierno y a la Vamos a la posición cocina. política en Vamos. este caso le gustaría. Porque, Ah, digamos, yo personalmente siento que, digamos, muchos Venga. de estos filósofos tenían muchísimo Deme una potencial, manita. simplemente no lo explotaron Deme porque una no manita. podían, Venga, para ayudarle. o por miedo. claro. Venga, Juan José Morales. Ahí el asunto, Deme una mano para Brandon. ayudarle. Me voy. Ahí el asunto, Brandon, es que Adiós. ahí el asunto es que condicionamientos tenemos todos. O sea, no hay, aun cuando hay gente a la que yo creo que le gustaría, no hay ningún tipo de filosofía que se haga completamente en abstracto como si fuera algo químicamente puro, ¿verdad? La filosofía necesariamente responde a condiciones de posibilidad. Aquí, de hecho, está en la segunda parte de la lámina que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Perdón. Sí. Vamos a ver. En las propuestas, en las propuestas económicas hay un decir, digamos, ahí hay un apotegma, perdón. Disculpen, alguien se le está abriendo mucho el micrófono. Tal vez nada más revisen. Les decía, en el pensamiento económico hay un apotegma, es como una muletilla, ¿verdad? Que ellos dicen, para hacer teoría es una muletilla muy útil, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez escucharon el ceteris paribus de los economistas, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, sí, vamos a resolver esto, y lo vamos a hacer en función de estas y estas variables ceteris paribus. Ellos ahí lo que están diciendo es, bueno, vamos a tomar aquí en cuenta estas dos variables que son las que queremos explicar y para simplificar la teoría, para simplificar la explicación, cuando ellos dicen ceteris paribus, lo que consideran es que todas las demás variables las vamos a considerar que se mantienen tal como están, ¿verdad? Eso es como para poder decir, vamos a ver, ahorita concentrémonos nada más en la discusión sujeto-individuo y consideramos que todo lo demás que está alrededor de la ética, no metamos eso en la explicación solamente para darnos luz a esto que estamos resolviendo. Bueno, muchas veces eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? También, ahí hay que concentrarse en ciertos problemas sabiendo que hay muchas otras cosas que son influencias importantes en aquello que estamos explicando, ¿verdad? Y eso es lo que y a eso es a lo que hay que referirse, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibilidades, cuáles son los entornos de posibilidad que tienen las propuestas filosóficas? El reclamo, digamos, que de alguna manera Bauman está tratando de posicionar acá, es un reclamo también que dice, bueno, ¿cómo respondemos a nuestras condiciones de posibilidad? ¿Cómo le respondemos a esas condiciones de posibilidad de las cuales la modernidad se olvidó? Los individuos como individuos que no son solo su razón, sino que también son sentimientos. Individuos que no son solo su razón, sino que también son sus afectos, por decirlo espinocianamente. ¿Ven? Entonces, eso es, por así decirlo, lo que está tratando de posicionar este tipo de contraposición entre la posmodernidad y la modernidad. Por lo menos eso es lo que uno puede rastrear en este texto de Bauman.
Otra posibilidad es incluso la de la propuesta postmoderna, que simplemente lo que hace es que dinamita puentes, ¿verdad? Que simplemente lo que ven en la modernidad es algo completamente ya desfasado, completamente muerto, ¿verdad? Y simplemente le ponen los explosivos que pueda y lo vuelan. Como dicen por ahí, que arda todo, ¿verdad? Porque eso ya no sirve. Habrá que ver, ¿verdad? Cuál es, a dónde puede posicionarse uno también. Yo aquí lo que estoy simplemente es presentando esta perspectiva como para que ustedes vean qué es lo que uno puede evaluar en cada propuesta. Y yo no sé, al menos yo soy mucho de leer, y esto voy a hablar de mí, disculpen que hable de mí, pero yo como lector filosófico, cuando voy leyendo algo, la primera pregunta, independientemente de lo que estoy leyendo, es, bueno, y de esto que está proponiendo este autor, ¿qué sí podría yo agarrar prestado? ¿Qué categorías de las que está presentando este autor, qué explicaciones de las que está diciendo en este texto, qué de esto a mí sí me sirve y a mí me parece que sí me permite explicar algo según lo que yo vivo, según mi experiencia, según mis experiencias, según mis vivencias, según también mis escalas, digamos, valorativas de creencias, etcétera, etcétera. Y no deja de ser una buena pregunta, digamos, ¿cómo es que se dice? Estaba pensando mucho en esta caballerosidad inglesa que uno puede leer en mucha literatura, digamos, especialmente cuando uno ve que hay antagonismos, ¿verdad? Si quieren rastrearla en textos literarios que sirvan para distraer un poco, les recomiendo la novela policíaca, por ejemplo, Sherlock Holmes. ¿Ya? La manera en que Holmes y Moriarty se enfrentan, se respetan, aun cuando son enemigos, es interesantísima. Y el reconocimiento que hay ante las capacidades de ese antagonista que tienen al frente es muy, muy refrescante a propósito de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en este caso, lo mejor que me parece a mí es siempre leer una propuesta filosófica, incluso aquella con la que uno no se identifica, pero también teniendo la capacidad argumental de reconocer cuáles son sus puntos fuertes, ¿ya? Y con eso, y así esta contraposición por modernidad, empieza a adquirir ciertos otros carices. Y nos sitúa incluso frente a quienes no han tenido la oportunidad de ser los más reconocidos desde su propuesta, ¿verdad? Brandon, no sé si con eso más o menos le respondo. Sí, profe. Perfecto. Bien, no sé si habrá alguna otra cosa por el momento. Vean que en algún momento Bauman clarifica esto más o menos en esta línea, ¿verdad? La posmodernidad como una época post-deóntica, ahorita vamos a ver qué significa eso, una época que le responde, o sea, que en ese sentido es contestataria de lo que vamos a llamar deberes infinitos, mandamientos u obligaciones absolutas, y que se posiciona más en una manera de preguntar que en las respuestas, y que trata de desmantelar esa visión que él va a llamar desde arriba que ofrece la modernidad, a lo que para efectos del curso vamos a llamar una respuesta institucionalizada. Eso, bueno, tal como lo estoy presentando, lo vamos a resolver, lo vamos a explicar cuando volvamos de la pausa. Con estas 4 cosas que están acá, queríamos explicar lo siguiente. Lo primero, una vez que la modernidad formaliza, ¿no? Vamos a ver, y de nuevo, es muy difícil no pensar en Kant cuando se habla de algo como deóntico, ¿verdad? La palabra posdeóntica es un poco curiosa, digamos. Una vez que uno sabe cuáles son sus componentes, es bastante llana, bastante fácil de interpretar.
vamos a ver, etimológicamente, remite, el pos, ustedes saben, ¿verdad? Remonta, perdón, remite a este significado de algo que sucede después de, ¿verdad? Y deóntica remite a la palabra deontos, ¿verdad? Que significa deber. En la modernidad, muchas de las discusiones tienen que ver con la discusión a propósito de cómo se construyen los deberes. Y cómo es, por ejemplo, que se asume este deber dentro de las explicaciones. Eso lo podemos ver incluso desde los contractualistas, tal como les estaba mencionando ejemplos en la primera parte de la clase. Por ejemplo, cuando se trata de resolver, de explicar cómo es que los seres humanos entramos en el pacto social, en el cuerpo social, en el contrato social, ahí de alguna manera empezamos a reflexionar a propósito de cuáles son esos deberes que reconocemos como válidos o legítimos en un contexto determinado, ¿verdad? Y desde el punto de vista kantiano, es incluso una cuestión racional el hecho de que reconozcamos que ciertas cosas son deberes, ¿verdad? Ahí ustedes pueden buscar un poco a propósito de lo que es el deber en Kant y en la modernidad en general, ¿verdad? Entonces, ya el punto con la posmodernidad, tal como lo establece o como lo presenta Bauman, lo que nos dice es que parte de la respuesta que le da la posmodernidad a la modernidad es que ya el punto de pivote no está en los deberes como fundamentos, por lo menos no como los fundamentos más importantes, ¿verdad? Ya no se trata de establecer desde lo que se entiende como sujeto, aquello que ese sujeto tiene que hacer. Y vean, aquí, vean cómo la explicación de alguna manera va y vuelve sobre lo mismo, ¿verdad? Si los sujetos los construimos a partir de todo aquello que consideramos homogéneo, constante, consistente en diferentes personas, pero que mantienen esa igualdad, ¿verdad? Una vez que reconocemos un deber para algún sujeto, entonces llegamos de alguna manera a la conclusión de que si es un deber para un sujeto, luego tiene que ser un deber para cualquiera que se reconozca como sujeto, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que va y viene sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos en el sentido de que construimos la noción de subjetividad. Una vez que construimos la noción de subjetividad, entonces empezamos a establecer cómo es que se comporta esa subjetividad, y a partir de establecer cómo se comporta esa subjetividad, entonces nos devolvemos y decimos, entonces las acciones tienen que perfilarse a partir de esto que estamos construyendo. ¿Lo ven? El mecanismo es muy utilizado, es muy recursivo, y de alguna manera para Bauman es importante responder a ese tipo de cosas. O sea, vamos a ver, ya un contexto como el postmoderno, o sea, lo que para superar a la modernidad tendríamos que ir más allá de establecer deberes universales. Es lo que Bauman establece o llama deberes infinitos, ¿verdad? Un deber infinito, ¿por qué se llama infinito? Bueno, precisamente porque en última instancia no es relacional con absolutamente nada, o mejor dicho, no responde que a las condiciones de posibilidad que en última instancia lo hacen posible, ¿verdad? Es algo que desde que veíamos las condiciones de posibilidad materiales, simbólicas, históricas, hablábamos cómo las nociones, los criterios y los contenidos siempre están condicionados por una circunstancia, por entornos simbólicos que los hacen posible. Si un deber es infinito, quiere decir que realmente no responde a ningún entorno. ¿Por qué? Porque no hay ningún entorno que lo limite. Otra manera de llamarle a este infinito que está mencionando Bauman es precisamente a hablar de que estos condicionamientos serían absolutos, ¿verdad? Y si hay algo de lo que nos hemos prevenido en la historia del pensamiento es en ir abandonando estas pretensiones de explicar de manera absoluta
de explicar de manera absoluta, punto, eso era, ¿verdad? O sea, recurrir a una única manera que ya zanje una discusión de una vez y para siempre, ¿verdad? Ni qué decir tiene que es una época que no recibe bien la posmodernidad, ¿verdad? Esta noción de mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos, incluso si ustedes lo ven como nociones, son nociones incluso premodernas, ¿verdad? Ni qué decir tiene que en nuestra cultura de ascendencia judeocristiana, los mandamientos pues son los que aparecen desde los tiempos precristianos, ¿no? Digamos, desde algunos siglos antes de Cristo, en el sentido de que hay ciertas normas que se establecen como válidas y como necesarias, ¿verdad? Y ya, vamos a decirlo así, ya no estamos, digamos, para generar este tipo de explicaciones. Ya este tipo de explicaciones, pues, no es tan fácil recibirlas tal como se recibían hace algún tiempo. Habiendo dicho eso, pues es evidente, ¿verdad? Ustedes entenderán que todavía hay mucho de esto en funcionamiento, ¿verdad? O sea, todavía en una cultura como la nuestra, pues no es casual que incluso, digamos, el presidente electo, ¿verdad? Quien va a ser presidente a partir del próximo mes en Costa Rica, haya hecho tantas referencias igual a sí mismo como creyente, y que en sus actuaciones públicas, de alguna manera, siempre por algo le dé gracias a Dios y se encomiende de alguna manera en ese sentido a la divinidad como un principio, ¿verdad? No es de extrañarnos también que, por ejemplo, la nueva ministra de Educación lo primero que dice es que, bueno, vamos a revisar los contenidos de las guías sexuales, los contenidos de todo lo que tiene que ver con educación sexual. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra cultura todavía está muy anclada en el respeto a ciertos tipos de mandamientos, y hay que decirlo con todas las palabras, en nuestra cultura además son mandamientos de orden religioso, ¿verdad? Entonces, en la posmodernidad, estos mandamientos ya pues se reciben con algunas sospechas. No quiere decir que en la modernidad no se sospechara de ellos, pero si ustedes ven también mucho de la modernidad, incluso cuando sospechó de los mandamientos, muchas veces lo que procedió fue a racionalizarlos. Lo que hicieron fue convertir a los mandamientos también en valores formales. ¿Por qué? Porque por medio de la razón podríamos discutir a propósito de cómo los contenidos últimos de los mandamientos que se establecen como mandamientos religiosos, en última instancia remiten a la razón, ¿ya? O sea, la religión racional como un quehacer surge en la modernidad. En la Edad Media todavía lo que había era una religión formalizada, pero propiamente hablando, una religión que surgiera de la razón, eso es una creación eminentemente moderna. Y de alguna manera Bauman dice, también a eso tenemos que meterle cuchilla. También eso tenemos que revisarlo. Y también ante eso tiene que responder la posmodernidad. Las obligaciones absolutas me parece que ya podemos darlas por explicadas, digamos, en el sentido de que no creo que haya mucho que explicar en este sentido. No hay ningún tipo de obligación que sea en ese sentido ahistóricamente válida, sino que toda estaría en relación, digamos, de precisamente qué tipo de problemas resuelve y en qué tipo de circunstancias. Ahora, en este sentido, pasamos a la siguiente columna, que la crítica posmoderna es más metodológica que de contenidos, precisamente porque la posmodernidad es un movimiento que, entre otras cosas, critica los contenidos y lo que trata de establecer entonces son formas alternativas de proceder para generar esos contenidos. No quiere decir que no sea de contenidos, por supuesto que sí, o sea, no podría ser teoría sin contenidos. Pero el punto es que no se casa con unos contenidos de antemano, sino que lo que se casa es con las maneras de preguntar.
con las maneras de evaluar los contenidos que quiere resolver, por decirlo de alguna manera. Permítanme que veo aquí algo en el chat. Vamos a ver. Nos dicen en el chat que si las sospechas de los mandamientos significa cuestionarse por qué son así. Sí, en efecto, tiene que ver con muchas sospechas. La primera es sospechar de la fuente, ¿verdad? O sea, una vez que en la modernidad se trata de racionalizar los mandamientos, una de las consecuencias es que los seres humanos podríamos empezar a justificarnos como suficientes moralmente, en el sentido de que no necesitaríamos de un ser externo que sea absoluto, que nos dicte nuestras normas de conducta. O sea, no necesitaríamos, a propósito de que hace poco pasamos la Semana Santa y, bueno, yo no sé si la dieron, pero sería muy extraño que no hayan dado la película Los 10 Mandamientos, ¿verdad? En Los 10 Mandamientos, una de las escenas importantes es cuando, según la tradición judeocristiana, el mismísimo Dios graba en unas tablas los mandamientos. Bueno, a partir de la modernidad, decir que necesitemos de un ser divino que nos dicte mandamientos que además son de alguna manera muy razonables, o sea, eso de que no nos matemos los unos a los otros como que es algo a lo que podemos llegar con la razón sin necesidad de que haya un ser sobrehumano o sobrenatural que nos lo diga. Bueno, a partir de ahí la modernidad ya también empieza a criticar la fuente. Y la posmodernidad ni que se diga, ¿verdad? Entonces, se sospecha por qué son establecidos de la manera en que son establecidos, ¿verdad? Entonces, sí, tiene que ver con eso. No sé si con eso queda un poquito más claro. ¿Compañera? Ok, perfecto. Bien, entonces lo que hablábamos de este criterio metodológico de la crítica tiene que ver con que la modernidad y la posmodernidad proceden de manera distinta, ¿verdad? Ya solo el hecho de que haya la posibilidad de extender los criterios a algo que vaya más allá de la razón, nos permite también intuir que vamos a establecer también criterios metodológicamente distintos, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de las metodologías que hay en la edad moderna tienen a la razón como centro y por lo tanto al pensamiento científico y al método científico como baluartes, por decirlo de alguna manera. En la posmodernidad eso también puede entrar en tela de juicio, eso también se puede revisar y también, pues, por lo tanto, la metodología se puede también criticar, ¿verdad? Ahora, esta otra columna me parece que es importante porque además la vamos a seguir acompañando a lo largo del curso y es el problema de la institucionalización, de esa formalización a la que se llega en la modernidad. Vamos a ver, ¿qué es una institución? Hago la pregunta, ahí también para escucharles la voz. ¿Qué es una institución? ¿Alguien? ¿Alguna vez escucharon la noción de institución en algún curso? No sé, introducción a la sociología, nuestros compañeros de derecho, compañero y compañera de derecho, ¿qué es una institución en derecho? ¿Qué es una institución? Profe, no he escuchado nunca, pero y es una, em, bueno, que está estructuralmente, em, digamos, con todos los requisitos que establece, no sé, en el Estado. Ajá, pero estás pensando mucho en una institución estatal, digamos, como el ICE o la Caja o algo así por el estilo. No, digamos, Ok. porque, digamos, una institución, digamos los Boy Scouts, Ajá. está estructurado debidamente según toda la legislación digamos, del país.
Ok. Dice también, digamos, cada Sí, cosa sí. con su cosa. Ya. Sí, ahora, el asunto es que una institución no necesariamente tiene que estar legislada, ¿verdad? Estamos preguntando por la institución en un sentido muy antropológico. Vamos a ver, la estamos preguntando, obviamente le vamos a dar contenido filosófico, pero estoy preguntando más bien como desde los contenidos más sociológicos o antropológicos. No sé si alguna vez se han topado con ellos. Por eso Profesor. también incluso a quienes nos acompañan en el curso y que son de derecho, también les decía que si tienen alguna noción de institución. Profe, yo Adelante. lo que pensaba, y un poco por eso también me encontraba dubitativo, es porque incluso en derecho, bueno, no sé en otras áreas, pero el término institución es muy ambiguo. Se utiliza en muchas formas distintas, de verdad. Uh-huh. Y lo que yo, o sea, lo que me parece ver en común es, pues, como decía la compañera, en definitiva, una estructura establecida, ¿verdad? Ya sea de una organización estatal o no estatal, pero además de eso también se tienen instituciones, instituciones normativas o doctrinarias que también son seguidas, ¿verdad? Que también tienen en común estar ya establecidas y generar de alguna forma, o sea, ser como centros a partir de los cuales se entiende lo demás, ¿verdad? Entonces, me parece eso, como algo ya consolidado, algo ya dado y además algo que adquiere una cierta independencia de los sujetos con los que interactúa y que incluso forma una cierta subjetividad. Ya. Le voy a hacer una pregunta, Giancarlo, y esto es del derecho, digamos. Pero cuando se habla en derecho, por ejemplo, del derecho de uso, ¿verdad? O sea, de los usos sociales, digamos, es también, perdón, porque el derecho a partir de cierto momento empezó a reconocer que a partir de las costumbres, a partir de hacer una cosa de una determinada manera, es como que se fija una forma de hacer. No sé si estoy explicándolo más o menos bien y si me sigue un poco la pregunta, pero algo así existe en derecho, ¿correcto? Sí, claro, 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 sí. Se encamina, digamos, o se constriñe a partir de un cierto principio o instituto, cómo es que se debe proceder a entender un cierto derecho, un cierto concepto jurídico y Claro, demás. claro. Y en ese sentido es incluso bastante informal, por decirlo de alguna manera, porque puede que no haya algo escrito, digamos, pero que sí se reconozca a partir de la costumbre, digamos, y la costumbre simplemente por el hacer de una determinada manera. Y bueno, nos ponen también en el chat organizaciones sociales que son creadas para desempeñar determinadas actividades. Sí, claro, por ahí va un poco el asunto. Una institución, de alguna manera, y voy a animarme a definirla de la siguiente manera. Una institución sería, de alguna manera, algo que desde las formas de hacer, digamos, respuestas que de alguna manera damos a ciertas cosas, en ciertas actividades. José Daniel tiene la mano levantada y también nos pone que es una estructura de orden social. ¿Querrías agregar algo, José Daniel? No, no, profe, solamente eso, que es una estructura de orden social que no necesariamente es legislada, pero sí tiene la suficiente credibilidad y aceptación dentro de una sociedad que le da ese carácter de institución. Ya. De alguna manera, las instituciones, tal como estoy tratando de fijarme en ellas en este momento, son esas respuestas que socialmente nosotros ya hemos, voy a decirlo así, pre-dado. O sea, son respuestas ya dadas, y siempre los ejemplos que pongo son los siguientes, son estos, digamos, es que me sé solo poquitos, bueno, entonces siempre los mismos. Por ejemplo, nosotros no tuvimos que preocuparnos vamos a ver, por inventarnos cómo nos íbamos a educar. Cuando yo nací, ¿verdad? Que de alguna manera mis padres ya tenían una expectativa de que a cierta edad yo iba a entrar a un sistema educativo
Y ellos tenían la expectativa también de que a cierta edad yo iba a salir de ese sistema educativo, iba a entrar a otro, lo que fuera, ¿verdad? Tal vez en la universidad dure tanto que no cumplí sus expectativas, pero eso no importa, digamos, eso simplemente lo digo como chisme. Pero el punto es que, vean que como sociedad nosotros ya hemos dado una respuesta a cómo es que procedemos para resolver ciertos problemas, para responder ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo educamos a los miembros de nuestro grupo social? Nosotros ciertamente tenemos la preocupación de cómo criticar, cómo mejorar, cómo potenciar, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Las instituciones que ya existen. Pero no tuvimos que quebrarnos la cabeza ni que esforzarnos, digamos, socialmente por crear una respuesta desde cero a propósito de cómo resolver las necesidades educativas de los miembros de nuestro grupo social. En ese sentido, la institución tiene una respuesta ya preparada, por así decirlo. Y ahí podemos mencionar un montón de instituciones. ¿Por qué? Porque hay un montón de instituciones que se encargan de alguna manera de acompañarnos en esa resolución de necesidades. Las instituciones educativas son unas. La familia en sí es una institución. Nosotros ya no siempre nos cuestionamos cómo es el modelo de familia que tenemos en la cabeza y con el que operamos y con el que vivimos y con el que funcionamos. ¿Podemos criticar el modelo de familia? Sí, claro, por supuesto, lo podemos hacer. Pero de alguna manera la sociedad ya tiene una versión de respuesta para eso. Bueno, y a esa respuesta que podemos decir siempre son respuestas provisionales, no en el sentido de que sean endebles o algo así, sino que son provisionales en el sentido de que también siempre son susceptibles de ir cambiando, de irse mejorando y de ser criticadas, ¿verdad? Entonces, la institucionalización es cuando algún tipo de respuesta o cuando cierto tipo de respuestas se consolida en un entorno determinado de preguntas y de cuestionamientos. También, pues, ¿verdad? Por sus contenidos simbólicos y por sus contenidos explicativos, ¿verdad? La modernidad, y esta es una crítica que se puede hacer, y que en esa crítica podemos acompañar a Bauman, la modernidad, de alguna manera, tiene una vocación institucionalizante muy fuerte. Y por eso es que las respuestas que encuentra satisfactorias para los sujetos o para algún sujeto o para un conjunto de sujetos, las trata de universalizar. Y cuando las universaliza, las institucionaliza de alguna manera. Y a eso es a lo que se refiere Bauman cuando critica el hecho de que la modernidad viene dando una explicación desde arriba. O sea, hace una explicación que trata de ver la totalidad de los fenómenos posibles y desde esa altura, entonces, se manda con una respuesta que termina siendo como muy cuadrada, como muy fija, como muy, no sé, en mi barrio diríamos que como muy tiesa, ¿verdad? Y ese es un problema que ve Bauman. Podríamos decir con esto que en ese sentido la institucionalización tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja que nos facilita la vida. Y los seres humanos siempre buscamos medios de facilitarnos la vida. Siempre que podamos tener una respuesta más o menos establecida, nosotros nos vamos a adecuar a ella. Es muy difícil que nosotros, porque además es muy desgastante y es en última instancia demasiado desgastante, ¿verdad? Tener que pensarnos todos los días cómo es que hacemos todo. Por eso, de alguna manera, nos metemos en una forma de funcionamiento. Brandon, abriste el micrófono, ¿querés decirnos algo? Bueno, siempre pongo este tipo de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, vean cómo los seres humanos... Voy a hacer un ejemplo muy banal para después, análogamente, tratar de explicar algo que no es tan banal, ¿verdad? Los seres humanos siempre estamos tratando de funcionar de la manera más simplificada, más fácil posible. Piensen un momento, ¿cómo se lavan ustedes los dientes? Muy probablemente ustedes se lavan los dientes siempre igual.
No es que dicen, bueno, vengo de comer macarrones, hoy tengo que lavarme los dientes con el lavado para macarrones. No, no, no. Los dientes nos los lavamos iguales generalmente. Y eso lo automatizamos, ¿verdad? O piensen también cómo se bañan ustedes. Muy probablemente ustedes se bañan siempre igual. Se lavan una parte primero, una parte después, no sé, se mojan primero una parte, no sé, uno empieza el baño con timidez, especialmente cuando está haciendo frío, ¿no? Uno mete así los deditos nada más para ver si el agua está muy fría o algo así por el estilo. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente tener una respuesta que de alguna manera ya nos diga cómo operar en circunstancias determinadas, de alguna manera nos facilita mucho la vida. Socialmente, éticamente y moralmente también. ¿Por qué procedemos de una determinada manera? ¿Por qué generamos costumbres? ¿Por qué generamos hábitos? ¿Por qué generamos formas de hacer? Bueno, porque de alguna manera eso también nos facilita la vida. No tenemos que estarnos preguntando todo siempre. No quiere esto decir que no preguntarse las cosas sea algo bueno. Lo que quiere decir es que los seres humanos, al intentar facilitarnos la vida, terminamos dando respuestas que por ser útiles, las reiteramos y por reiterarlas las volvemos casi que mecánicas. Y ahí es donde deriva el problema. Cuando la institucionalización se vuelve algo tan pesado que se considera incluso ajeno a cualquier crítica posible o a cualquier mejora posible, ¿verdad? Y eso en la modernidad, según la crítica de Bauman, es algo que sucedió con mucha frecuencia. Que al tratar de fijar las explicaciones, entonces terminaron con una teoría muy fuerte sobre las cosas, viendo todo como desde arriba, desde una distancia donde ya se pensaban incluso ajenas a cualquier tipo de crítica posible, ¿verdad? E incluso esta crítica que hace Bauman lo que señala es hasta una especie de autotraición de la modernidad. Porque si algo reclamaba la modernidad, era la posibilidad de criticar absolutamente todos los entornos sociales, políticos, religiosos, filosóficos, ¿verdad? Pero terminaron cayendo en uno de los problemas que criticaban, que fue que terminaron haciendo respuestas que se anquilosaron, por decirlo de alguna manera, ya se petrificaron. Y eso es a todas luces un problema. No sé si tendrán algo que opinar a propósito de esto, algo que preguntar. Isa, adelante. Buenos días a todos y todas. Entonces, digamos, de acuerdo a lo que Bauman exponía, él, bueno, tiene una metáfora muy famosa que es la sociedad líquida. A eso se refería entonces, digamos, cuando él hablaba, usaba esa metáfora de sociedad líquida y se refería entonces a esa incertidumbre estructural y despiadada, digamos, por así decirlo, que caracteriza a esta modernidad. Entonces, eso me lleva a pensar que, digamos, la conciencia nos conduce necesariamente a la amargura, a esa infelicidad y nos remonta a ese sentimiento, digamos, que provoca, digamos, en los que se atreven, digamos así, en los pocos que aún se atreven a ser conscientes, digamos, entonces eso se ha dejado ya más que todo a una tarea para, podríamos decir que para pensadores, para sabios o para locos, por así decirlo, ¿verdad? Y también, al rato son lo mismo, disculpe, que al rato son lo mismo, ¿verdad? Sí, eso me lleva también al punto de que, digamos, al menos me parece a mí que algo ejemplarizante de eso sería los sistemas penitenciarios, aplicándolo a mi disciplina, las cárceles, en donde vemos esa estructura, ¿verdad? En donde la esfera individual, pues, se ve francamente castrada, sacrificada por esa, digamos, por esa esfera colectiva que nos absorbe y que viene a ser la institucionalización, la legitimación, digamos, de esas medidas que se toman, ¿no? Sacrificando la esfera individual, mis impulsos,
¿ya? Porque los impulsos, digamos, pueden ser malos, pueden ser buenos, me pueden conducir a acciones buenas y malas. Está el yo, que actúo por impulso, básicamente, primitivamente, está el tú, y luego aparece ese tercero que vendría a ser esa institucionalización, ese tercero que nos enmarca en esa estructura que dicta esas medidas que se busca, ¿verdad? Persiguen el que sean universalizadas y que todos debemos seguir por ese camino a, digamos, como dije al principio, ¿verdad? Anulando totalmente lo que sería la conciencia, lo que nos haría pues pensar en eso, salirnos de la caja y nos encasilla pues en algo que no está bien, que en la modernidad sí se daba y la posmodernidad pues se anuló y nos va llevando por ese sendero, es así. Por ahí va, voy a retomar para hacer el comentario la primera metáfora que es bastante poderosa en Bauman, la metáfora de la liquidez, ¿verdad? Y el punto es que la formalidad lo que trata es de fijar las cosas. Lo líquido, lo que es fluido, una de las características que tiene es que precisamente por fluido es muy dinámico, ¿verdad? O mejor dicho, no está completamente fijo, ¿verdad? Por eso, aunque suene idiota, pero los fluidos fluyen, ¿verdad? Precisamente los fluidos lo que hacen es que se desparraman, los fluidos, ya, para que no fluyan hay que contenerlos, ese es el punto, para que no fluyan hay que meterlos en algo, ¿verdad? Vamos a ver, abusando un poco de la metáfora, porque no es así como la construye Bauman, pero vamos a ver, lo líquido que adquiere la forma del contenedor en el que está, puede llevarnos al engaño de que el contenedor es, en última instancia, a lo que nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque como, no sé, si a lo líquido lo metemos en una pecera, pues adquiere esa forma, pero eso no quiere decir que el líquido sea de la forma de la pecera. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Y si hay algo que tiene la posmodernidad es que trata de reconocer que la complejidad es tan grande, tan grande, que tratar de fijarla estructuralmente en formas que sean tan fijas es un error, al menos para Bauman, ¿verdad? A esto pues hay quienes les contestan, ¿verdad? A propósito de que en última instancia la forma no es ni más ni menos que un contenido al que se le da mucho más importancia, ¿verdad? En última instancia, o sea, pienso en Adorno, ¿verdad? Que para él la forma no es ni más ni menos que un contenido de estos que fluyen, ¿verdad? Pero que de alguna manera se consolida y que sirve de soporte para todo lo demás. Pero bueno, eso es una discusión interesantísima en la que podríamos entrar en otro momento. Y precisamente sí, la posmodernidad lo que tiene es una variabilidad muchísimo mayor a lo que se había visto pues, previamente. Vamos a ver, Giancarlo nos dice en el chat que al parecer a los modernos les faltó ser críticos respecto de su crítica. Sí, precisamente eso es lo que dice, cuando Bauman dice que la modernidad tenía que volverse sobre sí misma, esa es una de las críticas posibles, ¿verdad? Sí, en efecto. Se creyeron demasiado su propio cuento, ¿verdad? Habrá que ver si hay algún periodo histórico que no haya caído en ese vicio, ¿verdad? Pero sí. También veo, Giancarlo, que tenés la mano levantada, así que adelante, por favor. Sí, profe, pero creo que Alejandra estaba primero. Ah, perdón, adelante. Giancarlo, adelante. Bueno, en realidad era un poco más de lo mismo que estaba hablando usted, porque en esto de respecto de la fluidez y de lo que permanece o la forma, ¿verdad? Recordaba nuevamente a los presocráticos y esa contraposición tan rica que se da, o que uno puede ver en Heráclito respecto ay, ¿cómo se llama este carajo? De Parménides, ¿verdad? Ajá, sí, claro. ¿Verdad? Parménides es el ser, que siempre quedito, si es todo esto, todo quieto, todo bonito, y Heráclito quien dice que no, que en realidad la realidad es un puro fluido que es contradictorio, que es de cierta forma, sí, como así, incoherente, ¿verdad? Siempre cambiante.
Y me parecía, digamos, que situados desde esta perspectiva de Heráclito, ¿verdad? Que tiene más que ver con el proceso a través del cual algo se convierte en lo que es y no tanto en ese enfoque de lo que es ya, ¿verdad? Más bien en un proceso y no tanto como en algo ya como fijo, ¿verdad? Como consolidado. En el resultado, Ajá, como resultado, digamos, o una forma que se dibuja en algún momento determinado y uno la aprende o trata de aprenderla con la razón, con el lenguaje, claro. y cómo, y quizás un poco también mi comentario anteriormente iba en ese sentido respecto de la particularidad que el mismo Bauman señala respecto de nuestro tiempo, que es que no sé, de cierta forma, usted me dirá, profe, si estoy equivocado con esta noción, creo que en el pasado aún se tenía como esta creencia de que en efecto podríamos, con el uso de nuestra razón, llegar a describir lo que es el mundo, ¿verdad? En términos que son satisfactorios y que de alguna forma son abarcativos, o sea, que son abarcativos de absoluto. Y pienso en Spinoza, como él sostenía que a través de una reforma de nuestro entendimiento, ¿verdad? Podríamos venir y a través de esta corrección actuar de forma virtuosa y tener un entendimiento claro y distinto de cómo son las cosas en realidad. Pero ahorita, digamos, como al parecer se ha develado, hemos llegado al tiempo de la crítica, del mismo instrumento con el cual ejercíamos la crítica, esta pretensión de llegar a algo acabado en términos de descripción de lo que es, parece ya no ser posible, ¿verdad? Como que de repente esta pretensión que anteriormente se nos presentaba como plausible, hoy sencillamente parece que es de plano absurda. Y a pesar de eso, no podemos dejar de intentarlo, ¿verdad? No podemos claudicar a esa pregunta por el qué es de las cosas. Entonces, ¿cómo digerir, digamos, cómo seguirnos haciendo esa pregunta a pesar o teniendo conciencia de que, o ante la evidencia de que no es posible llegar a ese fin? Es particular, me parece, es particular de nuestro tiempo, ¿verdad? Hay dos cosas que me surge aquí el deseo de decir en respuesta a esto, Giancarlo. La primera es que sí, efectivamente, cuando usted menciona a los presocráticos, vea que las pretensiones y realmente este modelo de racionalidad, en última instancia, nosotros reconocemos su inicio en la antigüedad clásica. Y es este tipo de racionalidad que trata de dar como una explicación de las cosas con una preocupación de fondo. ¿Cómo hacemos para, por medio de nuestras capacidades tan limitadas, dar cuenta de una realidad que por lo menos, ya sea real o aparentemente, ahí no voy a tomar partido epistemológicamente ni por Parménides ni por Heráclito, pero esta preocupación también está en Aristóteles, está en Tales, está en todo mundo, en la antigüedad también. ¿Cómo es que hace uno para aprehender, o sea, para captar con nuestro entendimiento una realidad que está cambiando tanto? O incluso, ¿cómo es que nosotros podemos estar seguros de que damos con contenidos adecuados, siendo que nosotros mismos cambiamos mucho? ¿Verdad? Y ahí podemos meter la realidad cambiante como lo verdadero, o la realidad cambiante como lo aparente, como algo que tiene que ser sobrepasado. Pero el punto es, a partir de la antigüedad ya se entendió que la razón, por medio de los conceptos, por lo menos fija la explicación, por lo menos transitoriamente. El problema es que a la modernidad, y esta es una crítica que se le puede hacer no solo a la modernidad, pero estamos en esto, ¿verdad? A la modernidad, Bauman diría, se le olvidó que su respuesta realmente era transitoria. Por eso lo que vos decís, que se les olvidó hacer crítica de su crítica, eso pues no se pudo decir mejor, efectivamente. Y esto es lo que está criticando Bauman, efectivamente.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trata? En la modernidad hay algo que es importante. Con el advenimiento del conocimiento científico, una de las cosas que se aceleró fueron los cambios en los modelos explicativos. Y desde la modernidad eso ha sido cierto siempre, ¿verdad? O sea, las teorías se van sucediendo unas a otras, dado los nuevos alcances, las nuevas posibilidades, etcétera, etcétera, de una manera que es vertiginosa, ¿verdad? Por ahí, a mi profesor de filosofía moderna y de ilustrados y cosas por ahí, a él le encantaba decir que en la modernidad lo único fijo era el cambio, ¿verdad? O sea, todas las explicaciones empezaban a cambiarse, no más estaban siendo generadas. Bueno, el punto es que si eso es cierto para la modernidad, todavía será más cierto para la posmodernidad, ¿verdad? Porque además, David, no solo las explicaciones están cambiando rapidísimamente, sino los mismos entornos que las hacen posibles también cambian demasiado rápido. O sea, vamos a ver, nuestros entornos de relación, ya solo por el hecho de que cambiamos la cantidad de personas que hay en el planeta de manera tan abrupta en los últimos 100 años, hace que los cambios y las necesidades explicativas también tengan que acelerarse muchísimo más que lo que se aceleraron y cambiaron en los últimos 400, ¿verdad? Entonces, claro, eso que vos mencionás es crucial para tenerlo en cuenta. Claro, maravilloso, y te agradezco la intervención por eso. ¿Verdad? ¿Quién era también que había levantado la mano? Alejandra. Adelante, Alejandra, por favor. Buenos días David, compañeras, Buenos días. compañeros. Espero que estén bien. Yo voy a meter la cuchara ahí un poquito, siguiendo el hilo también de lo que Giancarlo citaba, sobre todo al inicio, ¿no? Que a mí me parece, bueno, primero me parece de una riqueza genial estos espacios de discutir tan escasos en la vida cotidiana, sobre la modernidad y posmodernidad, sobre todo porque, digamos, no sé, en los últimos años los comentarios aparecen siempre como absolutamente despectivos de la posmodernidad y bueno, si uno discute un poco como de esta mirada se da cuenta que es porque cuestiona como lo establecido, ¿no? Entonces, como por ahí, me gusta mucho como la introducción esta que en la parte del inicio de la introducción de Bauman, donde se cita, digamos, él cita un poco, describe un poco lo que va a narrar el libro, cita, digamos, como un poco los elementos a nivel de la vida cotidiana y a nivel del contexto global. Y entonces cuando habla de la vida cotidiana dice que, bueno, que hay tradiciones, que algunas sobreviven contra todo lo esperado y otras que han resucitado o se han inventado, que se disputan la lealtad de los individuos y reclaman autoridad para guiar la conducta individual, aún sin esperanza de establecer una jerarquía comúnmente acordada de normas y valores que salvarían a sus destinatarios de la molesta tarea de hacer sus propias elecciones. Entonces, bueno, pensaba en eso ahora, justamente cuando David decía, bueno, pensando en macro y como en micro, ¿no? O sea, ¿qué piensa usted cuando se lava los dientes o cuando se baña? Bueno, dependiendo del tiempo, pensé yo, dependiendo del tiempo que tenga también o el frío que haga, como decía David. Entonces, bueno, lo que pensaba también un poco en relación a la riqueza de esto, al comentario inicial que hacía Giancarlo temprano antes, cuando decía que complejo todo esto. Sí. Y es que justamente, digamos, como sentarse y plantearse estas preguntas, también como decía Isa, es complejo, pero es súper urgente, digamos, es necesario como esta idea de replantear esos deberes y esos mandamientos. Y cuando David citaba esto de las sospechas, y también un poco como de la estrategia que se ha utilizado para racionalizar los mandamientos, yo me acordaba de un poco esta, no sé, como esta estrategia, porque no es solamente en Costa Rica, sino como esta estrategia global, básicamente, de cómo esos mandamientos establecidos, incluso desde la posición religiosa, se han replanteado, incluso políticamente. Entonces, yo me acuerdo de Fabricio Alvarado y de, no sé, Alexandra Loría, ya no hablando de mandamientos religiosos, sino digamos, trasplantándolos en discursos de derechos humanos, digamos, posiciones absolutamente dogmáticas. Entonces, bueno, con este tema de la sospecha de los mandamientos también es como una alerta. Yo tengo una amiga que siempre decía que es urgente tener el sospechómetro encendido. Entonces, bueno, como por ahí pensaba en esa tarea que no es sencilla tampoco y que tampoco nos va a llevar como a una respuesta fija, sí, definitiva, exactamente.
igual como la que se está cuestionando de la modernidad, tampoco tiene sentido que la posmodernidad defina otras reglas, digamos, o otras respuestas fijas, ¿no? Entonces me parece que por ahí también el tener como la sospecha de eso que se replantea también estratégicamente para no cambiar, yo creo que es como tarea cotidiana permanente, ¿no? O sea, para mí, Irrenunciable, irrenunciable, sí. exactamente, y sobre todo también como dudar, darse el derecho también de dudar de lo que de lo que uno aprendió, de lo que uno heredó, incluso de lo que a veces hace como sin conciencia, Sí, claro. más allá de lavarse los dientes o bañarse, Claro. como tomar conciencia de dudar de eso que nosotros aprendimos y creemos que es inmutable, que es incuestionable. Gracias. Y ante esto último, Alejandra, el punto es, usted lo decía, como darse el derecho de hacerlo. Pero el punto no es no solo darse el derecho en el sentido de que sí, en algún momento uno debería sentirse bien con poder hacerlo. El problema no es solo darse el derecho, sino sentir que uno puede hacerlo. Porque muchas veces el problema es que el asunto es que la institucionalización, una de las cosas que hace es que se fija introyectando, se fija especialmente cuando los sujetos, cuando los individuos nos la introyectamos. Y cuando por eso es que la damos ¿cómo es? La damos por sentada la institución. Entonces no es solo darnos el derecho, no, sino tener tan siquiera el ánimo, la entereza de ánimo de saber, no, esto tampoco está escrito en piedra. No tiene por qué ser tan fijo. Porque muchas veces, empezando por ahí, es muy difícil de desmontar la institución. Porque además, Kant lo decía bien cuando él hablaba de la crítica. Él decía que nuestra labor es de criticar todo y dejar de lado incluso nuestros errores, por más queridos que fueran. Y el problema es que ya cuando se trata de algo en lo que uno también se ha comprometido simbólicamente, en lo que uno también ha metido parte de sus afectos simbólicamente, ya no es solamente el hecho de darse el derecho de cuestionarlo, sino de que uno quiera hacerlo. Hay ciertas cosas que valorativamente tampoco queremos soltar. ¿Por qué? Claro, yo creo, Porque implica un desgarro. exacto, yo también creo eso, justamente, un poco lo que decía David antes y lo que cita ahora, en el tema del desgaste que implica. Por eso, digamos, me llamó mucho la atención esto cuando Bauman dice de la molestia tarea de hacer sus propias elecciones, porque cuando se asume la osadía de cuestionar algo ya establecido, no es sencillo, o sea, implica justamente un desgaste, implica como idas y venidas también como en lo que se considera como válido cuestionar y plantear, y eso implica justamente como un desgaste, un cansancio, y al final, digamos, muchas veces, por eso es que muchas veces lo que se hace es como regresar al carril, ya, los descarriados, entonces, bueno, venimos y los convertimos otra vez. Sí. Entonces, sí. Hay En que ese sentido, mantenerse despiertos. para mí, por eso siempre me gusta mucho, bueno, no porque me guste, sino porque me cae mal, el personaje de Cypher en la primera película de Matrix, el traidor, el Judas, el que se alía con los agentes, y uno lo ve cuando él expone sus motivos, es cuando está en aquel restaurante comiéndose aquel bistec como de 1 pulgada, cortándolo jugoso, comiéndoselo, y dice, vea, yo sé que esto no es real, pero ya estoy harto de vivir fuera de la matriz. Entonces, yo lo que quiero es no acordarme de nada. Bórreme la memoria. Yo lo que quiero es una vida fácil. Quiero tener mucho dinero, además dice, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ese es Igual sabía carne. Perdón. Igual sabía carne. Sí, exactamente. Y él lo que decía es, yo lo que quiero es seguir operando sin tener que cuestionarme, sin tener que pasar, ahora sí, digámoslo dentro de lo que nos interesa para el curso, sin tener que pagar el precio simbólico de tener que estar cuestionando las cosas y moviéndoles el piso. Porque puña, eso es como para volverse loco. Hay que ser honestos. Eso es muy doloroso, es muy desgarrador. No por eso es menos necesario.
Bueno, tenemos que ir cerrando aquí. Todavía nos faltan unas cuantas láminas de esta presentación. Y si ustedes ven el cronograma, ya hoy el cronograma decía que teníamos que haber leído a Cortina. Pero, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Bueno, voy a detener aquí la clase simplemente para hablar de lo demás fuera de grabación.